Y en este momento, por supuesto, tengo el gusto de saludar a Marcelo Ebrard, por supuesto, senador electo y también designado por la virtual presidenta electa de nuestro país como secretario de Economía. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gusto saludarte y a todo el auditorio. Muy buen día, a tus órdenes. Igualmente, Marcelo, pues bueno, primero felicitarte, creo que es un reconocimiento a tu trayectoria, a tu coherencia, y ha sido una designación que le da pues certidumbre a los mercados, que ha sido muy bien recibida por los empresarios, pero tiene retos importantes, entre ellos la revisión del TEMEC. Hay ahí algunas pues inquietudes por parte, por ejemplo, del sector automotriz de nuestro país, por todo lo que tiene que ver con los automóviles chinos. ¿Cómo recibes este encargo y qué es lo que tienes en mente también para esta revisión, Marcelo? Pues, mira, yo creo que agradecerte desde luego la felicitación. Yo creo que tenemos como retos y también oportunidades muy grandes. Del lado de los retos, pues evidentemente en Estados Unidos está creciendo una especie de acuerdo, una posición más proteccionista, es decir, ante la creciente competencia, en este caso ya en la industria automotriz, pero también en muchos otros campos de las empresas chinas, tienes más proteccionismo. Eso es un reto, porque en un escenario más proteccionista, pues te va a costar más trabajo mantener lo que ya ganamos con nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Pero por el otro lado tienes oportunidades muy grandes porque la misma competencia con Estados Unidos le abre un espacio a México. ¿Por qué es esto? México es el principal socio de los Estados Unidos. Te lo pondría en palabras del CEO de Ford, que me decían en alguna reunión hace poco, en un Zoom que acabamos de hacer para ver el tema de electromovilidad y acuerdos con la Unión Europea también. Me decía, bueno, mira, mi planta más productiva en el mundo está en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Ahí estamos produciendo el Mustang E, es un vehículo eléctrico deportivo que se está exportando a Dinamarca, Noruega, Suecia y Alemania por ahora, pero se va a extender a otros países de Europa, compitiendo con los vehículos que provienen de China y otras marcas. Entonces, le dije, bueno, ¿y cuál es tu segunda planta más productiva en el mundo? Me dijo, pues Hermosillo. Es decir, para Estados Unidos es una ventaja la integración económica que se tiene hoy en día y le permite competir en mejores condiciones con China. Entonces, por un lado tenemos un ambiente más proteccionista, pero por el otro lado, geopolíticamente, podríamos decir que somos, o el tratado con México es una gran ventaja para Estados Unidos frente a su principal rival o competidor, que en este momento es China. Entonces, esto segundo abre una oportunidad muy grande para nuestro país. Entonces, tenemos que saber movilizar a nuestros aliados en Estados Unidos, que son muchas empresas y muchas personas que tienen esta visión como la que acabo de describir, y presentar nuestra narrativa para ir ganando espacio, convencimiento y persuadir a los Estados Unidos. Esa es la tarea primordial ahora que viene la revisión del tratado. No es una renegociación de todo el tratado, como si lo fue en el 18, pero será una revisión y de cualquier manera tenemos que estar preparados para lograr nuestros objetivos. ¿Cuáles son estos? Pues proteger las ventajas comparativas de México, fortalecer el sistema de solución de controversias que ha resultado muy útil porque antes no lo teníamos. Antes todo se resolvía pues siempre en condiciones muy desventajosas para México, porque Estados Unidos unilateralmente te podía aplicar aranceles u otras medidas, y ahora hemos convenido un sistema de paneles que es mucho mejor. Entonces, México tiene que mantener sus ventajas comparativas, fortalecer lo que ya se ganó y aspirar a lograr nuevas cosas. ¿Qué más podríamos lograr? Pues una integración económica más compleja que agregue más valor económico y más bienestar en nuestro país, es lo que yo diría. Marcelo, para México, ¿qué sería mejor? ¿La revisión de este tratado con Joe Biden o con Donald Trump? Yo creo que los dos representan dificultades y oportunidades similares, aunque son diferentes estilos. Pero esencialmente las dos cosas que te acabo de decir no varían con uno o con el otro. Es decir, los acuerdos o el consenso, por decirlo así, más proteccionista de Estados Unidos, pues ya lo estás viendo desde ahorita con la administración del presidente Biden. Y en materia de oportunidades, estructuralmente vamos a seguir teniendo la misma ventaja. Claro que son dos estilos muy distintos y que pues puede haber dificultades distintas también, pero esencialmente yo creo que para México el planteamiento estratégico es el que te acabo de dar. Marcelo, hace unos días platicabas con mi compañero Pascal Beltrán del Río al respecto de las declaraciones de Mike Pompeo, a quien tú conoces muy bien. Le comentabas que te parecía un poco exagerada la visión de Pompeo y que ibas a platicar con él. ¿Ya pudiste platicar con Pompeo?
No, pero lo haré en estos días. Es un buen amigo. Me dio la impresión de que no tiene información completa. Tal vez está en contacto con algunos sectores que han tenido dificultades en estos últimos años. Pero yo creo que si hacemos el esfuerzo de información, que es uno de los grandes esfuerzos que hay que hacer. O sea, nosotros tenemos que estar más presentes en Washington, en Estados Unidos, en Nueva York, más cerca de quienes están formando la opinión respecto a México. Y México, pues, es un tema central ahora en la campaña de Estados Unidos y lo seguirá siendo, por las razones que expuse al principio de esta entrevista. Esta reforma judicial que se plantea también y que la virtual presidenta electa ha dicho que se hagan estos foros de discusión, que presionó un poco el mercado del tipo de cambio, que presionó un poco la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo crees que vaya a terminar ya después en la presidencia en la cual tú vas a desempeñar la Secretaría de Economía? ¿Crees que pueda verdaderamente presionar? ¿Crees que pueda alejar a los inversionistas? Bueno, yo pensaría que por lo menos una conversación que tuve la semana pasada con varios fondos en Nueva York, la elección de jueces, de hecho, les es bastante familiar en Estados Unidos. Es de nuestros socios y de todos los países desarrollados con los que tenemos más comercio, o democracias con las que tenemos más comercio. En Estados Unidos es el país en donde más jueces se eligen. Es decir, eligen más del 80% de sus jueces. Otro caso sería Japón, que lo ratifica los ministros de la Corte en elecciones generales. Es decir, te dan una boleta adicional y tú como ciudadano pones si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con los ministros. Entonces, el proceso electivo o de elección de jueces o de integrantes del Poder Judicial es algo que les es conocido. Más bien sus preguntas son cómo se va a implementar para garantizar la neutralidad de los jueces. Es decir, desde luego que les preocuparía que hubiese una lista de partido. Me decía uno de los directores de los fondos, aquí en Estados Unidos tenemos 4 estados de la Unión Americana en donde los jueces a nivel estatal se eligen en lista partidaria y nosotros sí nos preocuparía que eso ustedes lo hicieran en todo el país. Entonces les dije, no es lo que estamos pensando, no es lo que implica la reforma, pero estos cómo se van a ir determinando en las próximas semanas. De manera que mi cálculo sería que ya entrando el próximo gobierno quedaran suficientemente claros los procedimientos que se van a seguir para garantizar la neutralidad de quienes resulten electos. Entonces, en esa perspectiva, pues para ellos es algo que viven todos los días. Me dirás, bueno, pero no es en la escala federal. Bueno, pero en la escala federal ellos están acostumbrados a la influencia del Ejecutivo. Por ejemplo, ahora la Suprema Corte en los Estados Unidos es mucho más cercana a las tesis que en su momento defendió o defiende el expresidente Trump. Tan es así que tomaron una decisión histórica que fue revertir la ley de interrupción legal del embarazo, lo cual afecta derechos de un gran número de mujeres en los Estados Unidos y va en contra prácticamente de todos sus precedentes jurídicos. Entonces, bueno, me decían, entendemos todo eso y estaremos muy atentos para ver cuáles son los procedimientos que ustedes en México van a seguir que permitan garantizar primero la neutralidad y sobre todo la debida protección de los intereses legítimos de quienes invierten en México. Entonces les decía yo, México tiene convenios, bueno, tiene tratados con ustedes, con la Unión Europea, que lo estamos modernizando, con los países del Pacífico. Acaba de ingresar Singapur a la Alianza del Pacífico y otros países de Asia, y tenemos una serie de normas de protección de inversiones. Defendemos el sistema de solución de controversias. Entonces eso, por supuesto, va a seguir adelante. Y para ellos esa es la preocupación principal. Entonces quedaron, diría yo, razonablemente informados de por dónde vamos. Entonces no esperaría yo que esa reforma se convierta en una dificultad mayor para las inversiones en México. Tan es así que muy reciente tuvimos una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Esto fue la semana pasada. Y el presidente del Consejo, estando las empresas presentes, tanto mexicanas como extranjeras, dio el anuncio de una inversión más o menos de $42 mil millones ya, digamos, ya resueltos por las empresas que estaban ahí presentes. Entonces, espero que eso continúe, esa tasa de inversión, por las razones que expliqué al principio de la entrevista. Pues Marcelo, reitero mi felicitación y también me sumo a la tranquilidad que le dan a los mercados y a los empresarios tu designación. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tomar esta entrevista. Gracias a ti. Un abrazo también para ti. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias, Marcelo Ebrard, el designado secretario de Economía por la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum.